Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Ya estamos acá una vez más con ustedes. Para nosotros siempre ha sido un privilegio de parte de Dios poder reunirnos con quien nos, pues tenga el ánimo, ¿no? De estar con nosotros disfrutando un tiempo, una charla, con una enseñanza, con una palabra, con una oración, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿verdad? El día que nos toque. Hoy, pues estamos hablando en estos días acerca del apóstol Pablo y muchas cosas que aprendemos a través de lo que él hizo, de lo que él fue, de sus enseñanzas, de lo que escribió. Y bueno, hay que reconocer de lo trascendente que ha sido todo eso para lo que hoy conocemos y tenemos como la iglesia, ¿no? Entonces, claro que nos importa y aprendemos muchísimo de él, ¿no? Así es, y estábamos comentando las semanas anteriores que a través de su vida podemos aprender muchas cosas, pero también podemos identificarnos en muchas situaciones que nos son de utilidad el día de hoy. Y yo creo que es un personaje que ha impactado mucho, al menos mi vida y creo que la de mucha gente, pero sobre todo por la obra que Dios escogió hacer a través de él y todo lo que nos enseñó y nos dejó conocer de Dios mismo a través de este hombre. Así es, y bueno, una de las cosas que fundamentalmente nos transmite y que nos parece fundamental para la vida es la manera como él ve a Dios. La manera como Pablo ve a Dios para nosotros es como muy claro. La manera que él vio y conoció a Jesús determinó todo lo demás. O sea, es decir, fue un parteaguas absoluto el día que conoció a Cristo y a partir de ese momento ya no hubo Pablo, ya no hubo otra cosa, ya no hubo tradiciones, costumbres, ya no hubo familia, ya no hubo nada más que Jesús. O sea, por eso Pablo literalmente decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, no es como a veces nosotros que leemos así como que, ay, qué bonito, qué interesante, no. Para él es una palabra, una declaración absoluta. Así que bueno, pues bienvenidos todos los que ya están conectando, bienvenidos los que están viendo ya esta transmisión. Y bueno, pues les mandamos saludos a los que ya están aquí con nosotros y bueno, también a los que se van conectando ahora. Así es, qué bueno que están aquí. Y pues vamos a orar para poner este tiempo en Por las favor. manos del Señor. Queremos que cada uno pueda recibir algo que edifique sus vidas, algo que impacte sus vidas para siempre. Entonces, Señor, en el nombre de Sí, Señor. Jesús, te damos gracias Sí, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú estés moviéndote, Señor, que tú seas el que estés obrando por favor, y que Señor. des a cada persona lo que está necesitando recibir de ti, Señor. Y graba, Señor, toda verdad, todo principio de tu palabra en cada uno, Señor, en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a seguir en lo que ya estábamos hablando un poquito. Piensa un poco, si tú has leído la escritura, las cartas del apóstol y la manera como él se dirige a las personas acerca de Dios o como habla de Dios, y ya con eso te empiezas a dar ahí una idea de por dónde anda el asunto y como ejemplo, pues por dónde nosotros también podemos caminar si verdaderamente decimos, ¿verdad?, que amamos a Dios. Uh-huh. Sí, yo estaba acordándome hace un momento precisamente del día que yo le entregué mi vida al Señor, del día que yo me encontré con Él y lo conocí. Yo sé que el Espíritu Santo hizo una obra transformadora en mí y recuerdo ese día perfectamente. eh, y se hizo un llamado al terminar la conferencia, la predicación que escuché, y se invitó a toda la gente que quisiera entregarle su vida al Señor en ese momento, y realmente yo entré en una convicción de pecado y yo pude saber que necesitaba la salvación del Señor, y yo cerré mis ojos ahí en mi lugar y repetí la oración que nos invitaron a hacer, donde yo reconocía esa necesidad de salvación, donde yo le decía, Señor, reconozco que he hecho muchas cosas que están mal, que he pecado y necesito que tú me limpies de mis pecados.
y te reconozco este día como mi Señor, como mi Salvador, y le entregué mi vida, me consagré a Él ese día. Y es una verdad que ha estado acompañándome toda mi vida, pero algo que es muy importante de resaltar aquí es que cuando nosotros le decimos te reconozco o te declaro como mi único Señor, además de reconocerlo como Salvador suficiente, el reconocer su señorío en nuestra vida hace una gran diferencia, porque le estamos diciendo precisamente lo que Manuel dice, que Él es el centro de nuestra vida, que Él es ahora nuestro motivo para vivir, nuestra razón de ser. Las cosas ahora giran en torno a Él y no en torno a nosotros mismos o a alguien más o a algo más, otra cosa, sino que ahora Él verdaderamente se convierte en nuestro Dios, en nuestro gran amor. Y me acordé porque cuando era niña que estudiaba el catecismo, pues yo me aprendí de memoria algunas cosas, aunque muchas no las entendía y menos las vivía, pero entre ellas estaba ese mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y tu alma y tus fuerzas, pero era algo que yo sabía de memoria, no era una realidad en mi vida. Y ahora que yo conozco al Señor, puedo decir que sí fue una realidad para mí. Desde ese día que yo lo conocí, pude comprender lo que es tener al Señor como el primero, el sentir su amor y el haber experimentado esa salvación, esa limpieza de mis pecados, hizo una gran diferencia que no tiene nada que ver con religión. Y Pablo, a través de su vida, nos deja ver precisamente eso y nos explica lo que es el tener al Señor Jesús como el centro de nuestra vida. Así es. Y bueno, tomando en cuenta lo que dice mi esposa, imagínate por un momento a este perseguidor de lo que era el grupo de gente que creía en Jesús, ¿verdad? Para él terrible, y de repente encontrarse de manera sobrenatural con Jesús mismo. Ese día le cambió todo, o sea, a partir de ese momento fue una trascendencia absoluta de su vida, y por causa de lo que Dios tenía planeado para hacer a través de él, pues nos ha venido a afectar esa transformación de esa vida hasta el día de hoy. Fíjate qué te digo, porque es importante. A veces pensamos que nuestra vida no puede ser que no afecte a otras personas, o a lo mejor no te imaginas hasta dónde puedes afectar a otras personas. Yo no creo que el apóstol Pablo pudiera tener una idea de lo que iba a pasar con sus escritos, porque finalmente no recibimos de una manera oral la enseñanza de Pablo, sino que fue algo que quedó como un legado para las generaciones, lo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, que de inicio se ve que eran cosas muy locales, o sea, eran recomendaciones, oraciones, exhortaciones, enseñanzas para esas iglesias a las que él estaba dirigiéndose, aunque sí a veces decía que esta carta la lean esta y esta iglesia, ¿sí? Pero en realidad él pues lo hacía como algo que tenía que hacer para ese momento. Y yo lo que te quiero decir es, cuando tú estás en un encuentro genuino con Dios, te enamoras de Dios, Él se vuelve el centro de tu vida, también te conviertes en una persona trascendente para alguien más, para muchas personas, a veces más de lo que tú te puedes imaginar. Empezando por tu propia casa y familia, empezando si tú eres un joven y estás en tu casa, pues por tus hermanos, tus padres, ¿verdad? Y si eres un hombre o una mujer casada, pues para tu esposa, esposo, tus hijos, y si trabajas en un lugar, y así sucesivamente. O sea, no tienes idea, a veces las personas te ven más, te observan, te escuchan, y de repente están convencidos, porque cuando vas en serio lo pueden notar, pues que eres una persona que vas en serio, que lo que estás diciendo es así, que no es un cuento, que no es algo que te aprendiste de memoria, como decía Clau, de cuando ella era niña, y se aprendió algunas cosas, ¿verdad? Que no eran parte de su vida, pero que estaban ahí, registradas. Ya en su momento Dios les dio una fuerza que es preciosa de la palabra, ahorita hablamos un poquito de eso, pero te vuelves trascendente, más de lo que te imaginas. El nacer de nuevo
el que Dios te toque, el que te conozcas al Señor personalmente, tengas un encuentro personal. Claudia escribió el que tuvo ella. La Biblia nos habla del que tuvo Pablo. Yo tengo uno personal, y cada persona que ha tenido un encuentro con el Señor, no importa si no hubo bombos y platillos ese día, pero para ti fue trascendente, como lo fue para él. Y bueno, hablando de eso, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero tuvo un encuentro con la Trinidad, porque el centro de la teología, de lo que él habla y piensa de Dios, está en la Trinidad. Tú vas a ver a Pablo hablando siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Entonces, y lo podemos ver en los diferentes escritos que hay, de los cuales él es el autor, y podemos ver cómo se va refiriendo tanto al Padre como a Jesucristo el Hijo, como al Espíritu Santo, y va dejándonos ver un poco más, porque hay cosas que le han sido mostradas específicamente a él. Entonces él nos pudo dar o transmitir esa claridad de lo que el Señor le dejó conocer acerca de él, ¿no? De hecho, cuando nuestro Señor andaba en la tierra con los discípulos, les dejó ver varias cosas acerca del Padre, ¿no? Y les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, por ejemplo. Entonces, hubo cosas que Él nos dejó ver, pero hubo otras que fueron dadas a través de lo que le fue mostrado a Pablo en esa comunión con el Señor, y pudo comprender otras cosas del Señor, de su grandeza, de sus cualidades y de quién es Él. Y eso nos ha sido transmitido a través de su vida, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí a través del escrito a Timoteo, de la primera carta a Timoteo, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Y está dando varias características. Una alabanza impresionante, pero también habla de cómo él ya ve la grandeza, la inmensidad de aquel que le llamó. Así es. Entonces podemos ver que cuando dice que es el Rey de los siglos, pues podemos ver que esa eternidad, que es una cualidad divina, ¿no? Él es eterno, Él ha sido el mismo siempre. Podemos ver, por ejemplo, pinturas, ¿no?, que nos evocan otras épocas, y podemos pensar que en esa época que no conocimos nosotros, ahí estaba Él, y Él sigue siendo Dios, y siempre lo ha sido y siempre lo será, y Él es, dice, el Rey de los siglos. Entonces también está aquí describiendo su grandeza, su realeza, el único y verdadero Rey sobre cualquier otra autoridad terrenal. Él es soberano y Rey. Y además, fíjate, nosotros somos finitos, Dios es infinito. Así que por muy grande que lo podamos ver, lo más grande que lo podamos ver, no es comparable con su grandeza real. O sea, no nos puede caber. La mente de algo pequeño, finito, no puede meterse, no puede entender, por mucho que lo intente, la grandeza de Dios. Lo cual, en cuanto a nosotros como hijos de Él, nos debe de llenar de gozo, de alegría, de expectativa, pero también de fe. Agregarnos como la claridad de que aunque las cosas se pongan de cabeza y todo parezca que está terrible y lo que tú quieras, de repente, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos rebasa por completo y que a Él, como luego les digo, en el cielo no hay crisis, ¿no? O sea, en el cielo no hay carencias, en el cielo está el Señor en su trono, ¿verdad?, alto, sublime, glorioso, y todo se mueve tal y como Él lo tiene planeado. Aun cuando a nosotros nos parezca que de Dios no está y que Dios lo que sea, no. Él escogió y decidió vivir o estar invisible. Eso es algo que Él quiso hacer. Así es. Vino Jesucristo a revelarse a nosotros, ¿verdad? Y gracias a que vemos a Jesús, nos damos una idea, un poco una aproximación del Padre, porque Jesús dijo, ¿verdad?,
que si lo conocíamos a Él, podíamos conocer al Padre. Ujú. Pero regresando a lo que estamos diciendo, la grandeza de Dios es totalmente incomprensible. Ujú. Y de ahí, tú y yo, que somos hijos, nos tenemos que tomar de esa verdad y de esa palabra, porque eso nos da seguridad. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es lo que dice la palabra y tiene que ver con el apóstol también. Ajá, así es. Y él nos está diciendo tan solo en este versículo que leímos, es el único Dios verdadero. Amén. Y él es el único digno de ser alabado, exaltado, y el que se ha manifestado verdaderamente a través de las épocas a los seres humanos, ¿no? Podemos saber que ha habido religiones, que se ha hecho culto a dioses que no son Dios, pero el Señor permanece. Él ha sido fiel, Él se ha manifestado a la gente, Él ha hecho milagros, prodigios, y no ha pedido nunca nada a cambio. Lo hace porque Él es bueno y lo hace porque tiene amor y misericordia de nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. A mí me da confianza, me da paz, me llena de seguridad. Y cuando volteo a ver a alguien que me pone un ejemplo tan grande, ¿verdad? Como el que nos pone, y digo esto porque obviamente mi mejor ejemplo y el tuyo pues siempre será Jesús. Así es. Pero después de Jesús es importante ver a personas comunes y corrientes, vamos a decir, como tú y yo, que han podido meterse en situaciones, en experiencias con Dios, que son la invitación que tenemos nosotros para ver su gloria manifiesta con nosotros y a través de nosotros. Uh-huh. A mí siempre me llena de gozo y de alegría. Pero bueno, viendo un poco la visión de Pablo, centrémonos en varios aspectos. Por ejemplo, Dios es nuestro Salvador. O sea, Dios nos creó, Dios nos hizo, lo traicionamos, para que te acuerdes, en el origen, ¿verdad? Cuando el ser humano no hace lo que Dios le pide o desobedece lo que Dios le pide, cae, pecado, etc. Pero de ahí el Señor decidió rescatarnos. Entonces, en este caso tenemos que ver a Jesucristo, ¿verdad? Que es la manifestación humana de Dios, o cuando Dios se hace hombre, que vino con un propósito que fue el de salvarnos de la condición en la que estábamos. De hecho, el nombre Yeshua o Jesús significa salvación o salvador. Uh-huh. ¿De qué nos salva? Bueno, pues del infierno, de nuestra propia naturaleza, de vivir una vida horrible y miserable, aunque estemos en un mundo caído. Jesucristo nos rescata y nos salva, porque cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor se encarga de restaurar todas las cosas, obviamente para la eternidad, pero también hay mucho que sucede aún estando nosotros vivos en este mundo y a pesar de que todas las cosas estén así como a veces las vemos, ¿no? Sí, entonces Él también nos deja ver a nuestro Señor Jesús como Salvador, al Hijo de Dios, y podemos entender precisamente lo que sucede cuando nosotros le entregamos ese señorío y se lo reconocemos a Jesucristo. Entonces, cuando eso sucede en la vida de una persona, el que decide, el que dirige la vida de nosotros es el Señor, y entonces podemos tomar mejores decisiones y podemos saber que en ese propósito que Dios tiene para cada uno, el Señor nos va a ir guiando, dirigiendo para que podamos cumplirlo, pero también nos va a estar dando todo lo necesario para que podamos lograr lo que Él nos está encomendando a cada uno. Y en lo que Pablo escribió, pues también le da siempre una gran exaltación y un lugar preeminente al Señor Jesús. Siempre, de hecho, Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, cuando Él se encontró con nuestro Señor, con nuestro Salvador, prácticamente su vida, como comentaba Manuel, dio un giro y tomó un sentido diferente. Y entonces su vida fue para Dios, ¿no? Para Él el sentido de estar en esta tierra era porque el Señor le había dado una encomienda y tenía un propósito alto que cumplir aquí.
Y bueno, hablando de lo que estamos diciendo, de que Jesús es Salvador, considera lo que te voy a decir porque a veces hay una pues sí, como una idea equivocada acerca de lo que significa. Dios nos rescata, como te decía hace un momento, de la miseria. La miseria no es una condición en la que Dios quiere que vivamos. Definitivamente es como una consecuencia de la vida de pecado. Si tú ves miseria en el mundo, es por causa de nosotros, no de Dios. Si tú ves que faltan alimentos o que hay cosas que humanamente pueden ser arregladas, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra forma de hacer las cosas como humanidad y no es Dios el responsable, porque muchas veces la gente dice, ay, es que si Dios existiera no habría esto y no habría lo otro y no habría aquello, pero nunca se comprometen las personas o se meten las personas a corresponsabilizarse de lo que ocurre. Y la realidad es que sí somos responsables, tú y yo. Y no podemos culpar a Dios porque Él hace todo lo contrario, o sea, te rescata. La primera cosa es la que te rescata en cuanto a miseria, y no me refiero a cuestión financiera, sí la incluye, pero no estoy hablando de eso. Cuando hablo de miseria me refiero a sentimientos de ira, de rencor, de enojo, de celos, de envidia. La gente que vive con esos pensamientos, aunque no los reconozca, ¿verdad? O desconfianza, desconfía de esto, del otro, de aquello, todo el tiempo viven desconfiados. Temor, el temor es otra forma de vivir miserablemente. Cada una de estas cosas, si las tiene alguien, o varias de ellas, o juntas todas, se van acumulando. Ignorancia de Dios sobre todo, más que la ignorancia de otras cosas, sobre todo la ignorancia de Dios, se acumula y se van viendo que cada una de estas cosas son miseria, provocan miseria, ¿no? Una persona que no sabe perdonar y no puede perdonar, más bien no sabe, vive miserablemente, siempre recordando y siempre echándole la culpa a alguien o a algo de lo que él no tiene o no hace o no recibe. Y en realidad es un asunto de ya cuando conocemos a Dios, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad se llama Jesús. Jesús el Salvador es la verdad. Y cuando conocemos la verdad, sabemos que, por ejemplo, tenemos la libertad, porque es la libertad de perdonar. Y cuando perdonamos somos libres de la carga que nos causa el tener un rencor contra de alguien. Entonces, una persona que no conoce a Dios no sabe, por ejemplo, lo que es perdonar. Bueno, un ejemplo. Cuando conoces a Cristo, te lleva a Él a perdonar porque te dice, si tú perdonas, yo te puedo perdonar. Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Entonces nos enseña que es una decisión. Es muy difícil poder perdonar cuando una persona no siente que puede ser perdonada a su vez, porque siempre está buscando la justificación de por qué hace o no hace. Entonces, súmale a eso todo lo que te acabo de decir. Y claro, también las finanzas, cuando la persona no tiene un concepto claro de lo que son los recursos financieros, el dinero, cómo se usa, cómo se administra, vive esclava de eso, ya sea que quiera tener o tiene una avaricia, ¿verdad? O codicia, o no quiere gastar porque se va a quedar sin dinero. Se vuelve una persona que no puede ser generosa porque le da miedo quedarse sin nada. Es una ignorancia absoluta porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Vele sumando cada una de estas cosas. Una persona que no conoce a Jesús o que no ha encontrado o no ha sido entendido para él o para ella quién es Jesús, vive en una miseria emocional, física, espiritual, de todo tipo. Bueno, le echan la culpa a Dios de sus enfermedades. Ay, es que Diosito me mandó esta enfermedad. Ni es Diosito ni te mandó ninguna enfermedad. ¿Sí? Dios no manda enfermedades. Jesucristo, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, sí somos débiles, somos humanos, tenemos muchas cosas que tenemos que ir cambiando y mejorando, y un día nos vamos a morir en este cuerpo físico, pero de eso a que yo esté adjudicándole mis asuntos de salud a Dios es otra cosa, ¿no? Y de hecho siempre somos exhortados en la palabra a creer que Dios quiere para nosotros lo mejor y no lo peor. Y podemos ver que, precisamente el hacer a nuestro Señor Jesús el centro de nuestra vida y el reconocer su autoridad sobre nuestras vidas
y creer lo que Él dice en la palabra y llevarlo, ponerlo por obra, es una muestra clara de amor para el Señor. Así lo es, porque Él dijo que el que lo ama obedezca sus mandamientos, obedezca su palabra. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, le entregamos nuestra vida, pero lo hacemos el Señor de nuestra vida, es decir, decidimos obedecerlo, porque el reconocer su señorío implica que nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y hay varias cosas que ya estaba diciendo Manuel, por ejemplo, perdonar. Nosotros ya no tenemos que cuestionarnos si es justo o no, o si conviene o no, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y nosotros reconocemos que Él es sabio y que Él sabe lo que es mejor, pues va a ser muy fácil, aunque no entendamos muchas cosas, el que nosotros podamos obedecer lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Que podamos ser generosos, que estemos dispuestos a amar a pesar de que estemos pensando que no es fácil o que la persona ya nos tiene hasta acá, ¿no? Porque a veces la gente dice, ya no amo, ya no quiero. Y lo cierto es que estamos pensando nada más de manera humana y emocional. Si nosotros ponemos atención en el tipo de amor que el Señor nos dio a nosotros, que es un amor incondicional y que es el que Él está esperando que nosotros también estemos dispuestos a dar, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque si Él nos pide algo es porque Él va a suplir lo que necesitamos para que lo podamos hacer. Y ese amor que ha sido derramado en nosotros, esa naturaleza que fue dada a nuestra vida el día que nacimos de nuevo y que ahora somos nuevas criaturas, nos ha sido dada esa nueva naturaleza y es algo que viene de parte de Dios. Así que estamos facultados y estamos ahora capacitados para dar ese tipo de amor incondicional a pesar de todo, como está escrito en la carta a los Corintios, ¿no? Ese amor que es a prueba de todo, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no es jactancioso, que nunca deja de ser, por ejemplo. Pero es algo que verdaderamente nos llega a costar trabajo y sin embargo está dado ya para que nosotros podamos vivir en eso. Y es muy fácil pensar que Dios nos ama de esa manera, ¿no? Que yo fallo una vez y el Señor me perdona porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y que yo puedo acercarme con confianza a su trono de gracia, ¿no? Y a veces cuando a nosotros nos toca estar en esa posición de perdonar, por ejemplo, qué complicado es, ¿no? Y empezamos, pues es que esto que hizo como que no tiene perdón, ¿no? Y nos ponemos nuestros moños y decimos, no, pues voy a esperar a que me pida perdón o voy a esperar a que yo sienta que ya lo perdoné o ya la perdoné. Y el Señor no es así. Si el Señor hiciera como nosotros hacemos, qué difícil sería muy diferente nuestro cristianismo, pero Claro. nuestro cristianismo está lleno de gozo, de esperanza, de paz. Nos movemos en cosas que de manera humana no podrían suceder. El Señor nos ha hecho partícipes de ese mundo sobrenatural y emocionante que Él ha provisto para nosotros, en el cual nos movemos aunque no lo vemos, ¿no? Porque su misma naturaleza es ser invisible. Claro, y no queremos pues dejar de entender que nosotros, ¿verdad?, somos humanos, pero que Él nos llamó precisamente a una vida con lo sobrenatural. Es decir, salir de esa, como parte del trabajo, de la obra de Jesús, al regalarnos la salvación, al ser nuestro Salvador, no nada más cuando vayamos al cielo, sino desde aquí, es que disfrutemos de una vida plena en todo lo posible mientras llegamos a la estatura del varón perfecto y a estar con Él en el cielo. Sí. Ya en el cielo va a ser otra cosa, pero mientras estamos aquí, somos llamados para poder dar un testimonio de vida plena, a pesar o por encima de todo lo demás que parezca que está adverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas que están fuera de nuestro alcance.
una de las cosas que hace Jesús es recordarnos precisamente que somos pequeños o débiles, pero que Dios nos hace fuertes, o Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Y entonces podemos confiar en Él, y a mí por eso me gusta tanto el ejemplo del apóstol, porque algo que yo veo en Él es que sin importar la circunstancia en la que Él se encuentre, Él nunca pierde la dignidad de hijo, nunca. Él siempre, ya sea en la carencia, en la abundancia, perseguido en la cárcel o en los palacios, donde quiera que estuviera, Él era el mismo Hijo de Dios que representaba y manifestaba a Cristo con amor, con compasión, con misericordia, ¿verdad? Y bueno, con energía y fuerza cuando era necesario también. O sea, es un hombre tremendo que yo agradezco al Señor su ejemplo, ¿no? Sí. Y Él nos enseña a ver a Jesús también como hijo, porque como Él, su centro de su enseñanza es la Trinidad, vemos a Jesús así como el Salvador, también lo vemos como hijo, ¿no? Y nos enseña que nosotros fuimos llamados a ser hijos porque Jesús hizo la obra para que fuésemos hijos también. Ajá, y eso es como una puerta de acceso. Somos parte de su reino, ¿no? O sea, Él es el rey de un reino. Porque sí, a veces decimos, sí, Él es el rey de mi vida, ¿no? Pero pues no nos ponemos a pensar que un rey tiene un reino y tiene... Y que da órdenes. Y que da órdenes y que es todo un sistema dentro en el cual se mueven muchas cosas. Y nosotros somos parte de ese reino y Él nos ha hecho partícipes de ese reino y nos ha dado en su gran amor, gracia, cosas que de otra manera no podríamos conocer ni experimentar si no hubiéramos nacido de nuevo. Entonces Él nos ha hecho partícipes de una serie de bendiciones, nos ha dado autoridad en su nombre, nos ha abierto los ojos a cosas espirituales que antes no conocíamos y que solamente una persona que ha nacido de nuevo puede entender, ¿verdad? Y de alguna manera podemos ahora saber que todo eso tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesús es nuestro Salvador, pero nuestro Dios, nuestro Señor. Y Él es nuestro ejemplo. Pero cuando el Señor ya se iba, ya lo comentábamos la clase pasada, si no me equivoco, Él le dijo a los discípulos que esperaran porque iban a ser investidos de poder de lo alto. Entonces, esa investidura vino a través del Espíritu Santo, que también fue prometido, porque Él dijo, no los voy a dejar solos, no estarán huérfanos, ¿no? Qué importante. Les va a ser dado ahora un consolador, alguien que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin, ¿no? Pongamos atención todos en esto porque quiere decir que el Espíritu Santo es la persona de Dios que está entre nosotros, accesible, obviamente por la obra de Jesús, porque Él fue el que lo hizo posible, y nosotros hoy no solo nos podemos dirigir a Él, sentirnos protegidos y guardados, tenemos una invitación abierta, constante y permanente para que entremos en una cercanía de tal manera con el Espíritu Santo que Él pueda con toda libertad moverse y fluir a través de nosotros hacia los demás, hacia las demás personas, hacia la misma iglesia, pero también hacia mucha gente que no lo conoce, precisamente para que lo conozcan. Y Jesús fue el ejemplo máximo de cómo es esta relación con el Espíritu Santo. Después viene el día de Pentecostés, nos es dado a todos los creyentes, somos llenos del Espíritu Santo por eso, por esa primera posibilidad que sigue prolongándose hasta el día de hoy, a pesar de que haya gente, un montón de gente que diga que no, que eso era para otro tiempo, que eso ya pasó y que, por favor, amados, no se dejen engañar, ni convencer, ni mentir. Estamos esperando un derramamiento del Espíritu Santo como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad, nunca. Y es una promesa de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso viene para nosotros. Entonces tenemos que aprender que debemos ser accesibles al Espíritu Santo. Entender que la obra de Jesús fue de tal manera que hizo posible que nosotros, siendo imperfectos y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pecadores arrepentidos, pudiéramos ser llenos de la mayor santidad que existe en el universo, que es la persona de Dios manifiesta en el Espíritu Santo.
Y cuando viene el Espíritu Santo, vienen muchas cosas con él. Vienen bastantes bendiciones, pero también mucho poder manifiesto, del cual tú y yo somos invitados a participar. Mi esposa quiere comentar algunos textos al respecto. Bueno, en Juan 16, versículo 12, está el Señor diciendo: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así es. Entonces, bueno. ¿Quién nos anuncia las cosas por venir? El Espíritu Santo. O sea, es el espíritu de la profecía. Por eso es tan importante destacar que el apóstol dice que sobre los dones, hablando del Espíritu Santo, prefiramos el de la profecía, porque precisamente es el que nos habla de quién es Jesús y cuál es lo que Dios tiene planeado hacia adelante. ¿Se vale creer y esperar? Eso sí, claro. A nosotros nos pueden agarrar con los dedos en la puerta, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que viene ya está escrito. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar activos y trabajando y confiando y pidiendo que el Señor nos avive y que nos use. Porque mucha gente necesita la salvación y tú y yo somos portadores de salvación. Tú y yo somos llamados por Dios para ser llenos de su Espíritu Santo y manifestar su poder y su gloria. Esto que estamos haciendo, predicar, es una cosa, pero no es la única. Tenemos también que ir conforme el Señor nos vaya indicando, ¿verdad? A estar intercediendo por personas que no le conocen, impartirles bendición, orar por sus necesidades con ellos, ¿verdad? Diciéndoles cómo Dios puede sanarles todavía o puede traerles a libertad, que es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, bueno, podemos ver y conocer gran parte de la obra del Espíritu Santo, de lo que Él hace a través de lo que de los escritos de Pablo, inspirados por el Señor, ¿no? Por ejemplo, dice en Hechos 13, en el versículo 1 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces aquí vemos que ya la propia indicación de lo que Pablo tenía que hacer fue dada desde ese momento. Y ese para él fue natural, simplemente insertarse, ¿no?, en un mover de Dios lleno de cosas y manifestaciones sobrenaturales. Entonces ese debería ser la normalidad para todos los hijos de Dios, el estar esperando que el Señor nos dirija. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? O si Él te da una indicación, pues tienes que ir a tal parte o decirle esto a tal persona, obedecer, porque de Él es de quien debemos buscar la dirección y la guianza. Y bueno, quiero comentarlo acerca de este verso que leíste. Y es algo importante porque Pablo no viene de estar con los apóstoles y los discípulos originales de Jesús. Entonces, este pasaje es clarísimo como el Señor procura que sea conocido Pablo entre la iglesia para que sea reconocido como parte de la iglesia, ¿no? Y ahí está Saulo en ese grupo de personas de los cuales estamos escuchando, y como Dios le indica, le habla, y no es una reunión de los principales apóstoles, es una reunión de discípulos que tienen esta profecía o siendo profetas, y de ahí viene la mención que Dios le hace de algo que él ya sabía. Acuérdate, cuando hacemos de profecía, otro paréntesis, siempre decimos, cuando viene una persona y te da una palabra profética, casi nunca, en el 99% de los casos, tú ya sabes algo de lo que te van a decir. Ya Dios te lo ha mostrado, ya Dios te lo ha hablado, ya Dios te lo ha dicho. Y esto es una confirmación a tu corazón y espíritu, a veces para testimonio de los demás también, de lo que el Señor te está llamando a hacer. Y esto es muy importante, que sepas, cuando tú estás buscando de todo tu corazón, estás metido con Él, en el momento que a lo mejor ni te lo esperas, aparece, se mueve algo que Dios, ¿verdad?, está haciendo para destacar, indicar, enseñar, dirigir, corregir
lo que haga falta. En este caso era el llamado para Pablo. Uh-huh. Y ya vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 16, dice en el versículo 6, atravesaron la región de Frigia y Galicia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Aquí vemos otra forma de dirección de parte del Espíritu Santo. En este caso fue que no fueran hacia ese lugar, ¿no? Sino que tenían que ir hacia otra parte. Bueno, también hay que hacer paréntesis, porque en la práctica tú y yo tenemos que aprender que no todo lo que parece que es correcto es correcto. Lo que parecía que era correcto es ir a predicar a ese determinado lugar, pero Dios tiene otro camino, otro tiempo, otros planes. Por eso es importante preguntarle, ¿es Siempre esto lo que tengo que hacer? Y fíjate, ¿Sí? Estamos hablando de un caso en el cual lo que se está decidiendo es si se va a ir a predicar o no en un determinado lugar. Imagínate que si eso es tan importante y puede ser que Dios te diga, no, no es ahí, es por otro lado, cuánto y más otras cosas que son tan importantes como con quién me voy a casar, a qué negocio voy a emprender, hacia dónde me voy a dirigir, o sea, cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios sobre tu vida y que tienes que tener claro, tenemos que tener claro que no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Eso tenemos que metérnoslo fuerte, porque te voy a decir una cosa importante. Hay una tendencia humanista que se ha metido en la iglesia hace mucho tiempo, donde a veces se hace creer o pensar que las personas podemos hacer lo que sea y pedirle a Dios que bendiga lo que nosotros queremos, como si fuera nuestro mandadero. Y no es así. Nosotros vivimos en función de Él. Nuestros planes y proyectos tienen que ser presentados delante del Señor. Puede ser que le dé la bendición y diga, sí, está bien, adelante, porque tiene que ver con sus planes. O puede ser que te diga, no, no es por ahí, como ya estamos viendo ahorita. Uh-huh. Y es importante que lo tengas claro. No hacemos lo que queremos. Claro, lo puedes hacer. Tan lo puedes hacer que lo haces y te va como te va. Lo correcto es preguntarle, ¿para qué? Para estar haciendo lo que Él quiere y tratar de evitar al máximo que nosotros andemos haciendo las cosas por nuestra propia cuenta y pensamientos. Sí, y el Señor también lo que hacía era alertar a Pablo de alguna situación o peligro que él iba a pasar. Obviamente también podemos pensar que Él nos alerta a nosotros, claro, de cualquier situación o peligro que pudiéramos enfrentar. Entonces, y lo puede hacer de diferentes maneras. En este caso vemos en Hechos 21, en el versículo 4 dice, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu Santo, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Y más adelante, ahí mismo dice en el versículo 10, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, por ejemplo. Pero fíjate cómo se mueve el mundo espiritual. Sin embargo, Pablo sabía que tenía que ir. Eso no quería decir que Dios no le advirtiera lo que iba a enfrentar. Sí, más bien en este caso él sabía o entendió de parte de Dios que él iba a estar con Pablo hasta el final, que el Señor tenía cuidado de él, sabía perfectamente lo que iba a enfrentar, pero eso era lo que en este caso tenía que hacer. Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, ya Pablo tenía una advertencia por medio del Espíritu Santo de que iba a pasar lo que iba a pasar. Ahora sí que emulando a como Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar, siempre lo supo, ¿vale? Pero eso no quería decir que no supiera también por el Espíritu Santo que tenía que ir, de todas maneras. Uh-huh. Uh-huh. Y en 1 Corintios 2, 4 dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces vemos cómo también era algo que él buscaba y que estaba además exhortando y animando, en este caso, a la iglesia de Corinto a que estuvieran buscando la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque aún es lo que está implícito en esas palabras, así ¿no? Es.
que tiene que haber ese respaldo. Por eso es que nosotros le llamamos denuedo. Insistimos tanto en que lo busquemos, en que le pidamos que Él nos llene y que se manifieste a través de nuestras vidas para poder también bendecir y poder impactar y llevar a otras personas a los pies del Señor. Ahora bien, vamos a ser claros. Si tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a responder. Sobre todo Amén. Cuando son cosas que están de acuerdo a su palabra. Yo creo, y tengo que creer así, que si yo le digo, Dios, úngeme para poder predicar tu palabra, Él lo hace. Yo no tengo que estar pensando, no tengo que sentir algo especial, aunque puede ser que lo sienta. Pero tener la confianza de que si yo se lo estoy pidiendo y el Señor ha prometido que lo va a hacer, yo tengo que tener la confianza de que al dar el paso, hacer lo que yo tengo que hacer, el Señor va a manifestarse, va a tocar vidas, va a alcanzar personas en alguna forma o medida. Y ese es ponerte en la disposición de lo que Dios ha dicho y decir, Dios, si tú lo dijiste va a ocurrir, aunque yo ni sepa cómo, pero tú lo vas a hacer. Entonces es parte de lo que te animamos, como decía mi esposa, a pedirle a Dios, para que a través de tu vida, tú no sabes si un día entrando a tu trabajo, como siempre, después de haber estado orando con el Espíritu Santo ahí, pidiéndole que te llene, de repente y tú no te das cuenta, virtud, bendición, paz, algo sale de ti, que es Dios obviamente, toca a esa persona que era tan difícil, tan complicada, y de repente hay un cambio. Usando la palabra, creyendo la palabra, moviéndote con la palabra. Ahorita me acordé, yo tenía una jefa en McDonald's, una joven que era un poco mayor que yo, tenía como 2-3 años más que yo, pero yo creo que ya tenía mucha experiencia negativa en su vida porque era muy, muy pesada con todo el mundo y de repente yo sentía que más conmigo, yo creo que era espiritual. Pero yo decidí comportarme como hijo de Dios, sonreír, poner la otra mejilla, aunque me pidieran y me hicieran lo que fuera. Yo me tomé escucha lo que te digo, tomé la palabra de decir, mi lucha no es contra carne ni sangre, y las armas de la milicia que tengo no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Entonces yo dije, no, aquí si hay demonios se van a tener que ir. Y yo trabajé en el Señor orando y haciendo, pues de repente, un día, así, después de haberme hecho la vida imposible y todos se daban cuenta, un día llega conmigo entre todos y dice, bueno, quiero hacer un reconocimiento que nunca he hecho a nadie, fíjate, que nunca he hecho a nadie, por el trabajo y de hecho lo dijo, porque a pesar de que a veces yo no he sido la persona más amable y he pedido las cosas, a veces ni siquiera por favor, esta persona siempre está servicial, atenta, amable, etcétera, 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 etcétera. Y entonces me regaló un Seman Pins, ¿no? Un reconocimiento que nos daban, que por ahí lo debo tener, que cuando un muchacho que tenía todos los que se estaban coleccionando lo vio, dijo, no puede ser, ese pin no se lo han dado a nadie, dijo él, ¿no? Y yo así como que dije, Dios honra al que le honra. Por cuanto me has honrado, dice el Señor, yo te honro. Y como yo veo que tú en privado me buscas, yo te doy reconocimiento público. Es palabra de Dios. Y de repente ya cuando empiezas a tener ese tipo de experiencias, te das cuenta de que todo lo que estamos hablando es real, es verdadero. Ocurren las cosas, suceden. Porque Dios es real, su palabra es verdadera. Y entonces tenemos a un apóstol como el apóstol Pablo, que nos enseña, ¿verdad?, qué tanto se puede uno acercar a Dios para experimentar lo que Dios dice. Y siempre la invitación a los creyentes es que tengamos, que seamos llenos del Espíritu Santo una vez que hemos creído. Y aquí en Hechos otra vez, en el capítulo 19, en el versículo 2 dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Y entonces él empezó a explicarles que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero que había otro bautismo, que era el bautismo del Espíritu Santo, y entonces les impuso las manos, y dice aquí en el versículo 5, que cuando ellos escucharon eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, les impuso las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Fíjate bien,
cómo son señales de la presencia de Dios en tu vida. Hablar en lenguas y profetizar. Yo creo que vamos a dejar ahí para que oremos, porque yo creo que hay algunas personas que nos están viendo que no oran en lenguas, mi vida. Y tienen que saber todos los que nos están viendo, algunos de ustedes, muchos de ustedes sí, ya tienen el Espíritu Santo, ya oran en lenguas, pero hay personas entre ustedes que seguramente no es así. Te voy a decir algo bien sencillo, es algo que se recibe así, con libertad y por fe. El que hizo la obra para que lo pudiéramos nosotros recibir fue Jesús. Y nosotros lo único que tenemos que hacer con sencillez y con humildad es decir, Señor, aquí estoy, ya no me pertenezco, soy tuyo y para ti. Y ya entendí, porque es importante, ya entendí que yo solo, con mi propio pensamiento, con mis capacidades, no soy suficiente. Tienes que venir tú, Espíritu Santo, y tomar tu lugar en mi vida y llenarme para que yo pueda manifestar todas esas cosas. Y te voy a decir una cosa, no solo se trata de orar en lenguas, ese solo es un principio o una señal, se trata de esta llenura del Espíritu, de este ser llenos del poder de lo alto, porque de hecho cuando fueron llenos del Espíritu Santo los primeros discípulos, se cumple la palabra porque dice la Escritura, Jesús se los dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El ser testigo significa que voy a estar haciendo cosas que dan testimonio de quién está conmigo, y es Jesús y es su Espíritu Santo. Entonces, orar en lenguas. Ahora, te voy a dar otro consejo, porque hay muchas personas que piensan mal, que tiene que pasar a un proceso en la mente y quién sabe qué tiene que ocurrir o que te tienen que mover la boca así como si fueras una especie de títere. Y la verdad es que no. O sea, la verdad es que tú tienes que entender que se trata de tu propia voluntad. Dios te da algo que va de tu espíritu a tu boca, pero no a tu mente. Entonces, no pienses, a menos que Dios te dé otro don, que se llama el don de interpretación de lenguas, que puedas entender algo de lo que dices. No sé si me estoy comunicando, pero ten el corazón accesible. Hoy puede ser el día para ti que no has orado en lenguas o que nunca has experimentado la llenura del Espíritu Santo, para que lo hagas, para que lo recibas. Así es, y bueno, nada más brevemente antes de orar, Pablo se refirió al Espíritu Santo de diferentes maneras, que cada una de esas maneras también nos muestran un poco lo que el Señor hace o el efecto que viene a nuestra vida una vez que sucede esa llenura. Y se refiere a Él como el Espíritu de poder, como el Espíritu de fe, como el Espíritu de santidad, como el espíritu de la promesa, como el espíritu de adopción, por el cual podemos nosotros llamar Padre al Señor, como el espíritu de vida. En fin, hay varias cosas que... El que nos enseña todas las cosas, el que nos recuerda todas las cosas, el que ora a través de nosotros por medio de gemidos o palabras que no son entendibles para nuestra mente. Eso es lo que quiero que entiendas de las lenguas. O sea, es como si fuera un exabrupto, no sé si me entiendes, surge, pero no tiene un registro en tu entendimiento. Pero sabes que es Dios tomando su lugar en ti. Voy a hacer una oración en lenguas. Después te voy a invitar a ti para que tú ahí donde estás lo recibas, al Espíritu Santo. Lo bonito de esto es que, fíjate, en la Biblia hay dos maneras de recibir el Espíritu Santo. A través de la imposición de las manos de los apóstoles o discípulos que ya están llenos del Espíritu Santo, lo cual hacemos cuando hay oportunidad. Pero también hay otra manera que es espontáneamente, mientras las personas están escuchando el testimonio de Dios, de repente cae sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que si hacemos una oración y aunque no estemos físicamente contigo, sí puedes recibir el Espíritu Santo porque espontáneamente puede venir sobre ti, como le pasó a toda la familia y amigos de Cornelio el día que les dio testimonio Pedro acerca de las obras de Jesús, y mientras escucharon la salvación, vino sobre ellos el Espíritu Santo, como les pasó a los primeros discípulos el día de Pentecostés.
Ujú. Pues entonces, dispón tu corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias porque este momento es maravilloso. Nos fascina saber que tú eres el mismo en todo lugar, que no hay barreras que impidan que las personas puedan tener de ti lo que sea necesario, que nosotros enviamos y a través de la palabra, de la fe y de la oración, las personas pueden recibir. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, la primera cosa que tienes que hacer, si es que no lo has hecho, es entregarle tu vida a Jesús. Si tú eres una persona que has oído mucho de lo que hablamos, o lo estás oyendo hoy por primera vez, pero nunca has hecho una oración consciente para decirle: Señor Jesucristo, yo te entrego mi vida y te hago el Señor de mi vida, como ya explicamos, este es el momento. Es lo primero que vamos a hacer. Así que esta oración no es una oración mental. No puedes estar viéndome y pensando: estoy orando pero tengo la boca cerrada. No es así. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sale? Entonces repite conmigo, si nunca lo has hecho: Señor Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón, te rindo mi vida, te pido perdón de todos mis pecados, yo me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho, y desde este día y en adelante te acepto y reconozco como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hiciste esta oración por primera vez, dice la Escritura que has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¡Qué tremendo! Y como segunda cosa, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta experiencia que es tan importante, es trascendente, es para que no te pierdas, es para que no te vayas al infierno, es para que recibas la bendición de Dios en vida y cuando te vayas con Él en la eternidad. Es una garantía y un sello que solamente Jesús con su sangre pudo comprar. Pero con esa misma sangre, con esa misma obra, compró la oportunidad de que pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos esa libertad y esa oportunidad por la obra de Jesús. Así que esta segunda oración va para todos. Si tú ya eres lleno del Espíritu, de todas maneras recibe esta oración, porque acuérdate que es algo que podemos seguir haciendo, pedirle a Dios que nos siga llenando con su Espíritu Santo. Y si nunca lo has hecho, pues este es el día, ¿sale? Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por tu presencia entre nosotros. No hay barreras, no hay tiempo, no hay espacio. Para ti tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y estás aquí y estás ahí, donde está cada uno de mis hermanos, amigos que están conectados hoy. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú los toques ahora con tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos de tal manera que venga este poder de tu presencia a sus vidas. Y entonces empiecen a orar con libertad en esas nuevas lenguas. Te pido que ores en lenguas. Tú que no lo has hecho, abre tu boca simplemente. Dios te va a guiar. No pienses, nada más abre la boca. Lishma laya kandere sutalaplitere kamaya sub. Sole pakal lam las pritia kala blendarka. Ni siquiera tiene que parecer a lo que yo estoy diciendo. El Espíritu Santo da diversidad de lenguas, pueden ser lenguas angélicas, humanas, dice la Biblia, pueden ser lenguas conocidas o desconocidas. Si te fijas, estoy orando por voluntad, puedo abrir mi boca y orar, y me puedo callar o puedo hablar en español. Hay una unción fuerte del Espíritu que se está derramando en este momento. Ahorita hay gente que está orando en lenguas ya. Nunca lo había hecho, lo va a empezar a hacer o lo está empezando a hacer, pero hay otros que ya tienen tiempo y el Espíritu Santo está avivando su presencia en ustedes. Van a venir sueños de Dios, van a venir palabras proféticas de Dios. El Señor te va a guiar, te va a instruir, te va a enseñar, te va a defender, te va a advertir.
Shendar Kamariti Aramaro, Arabarashibri Kanda. Te va a revelar cosas, como si alguien está enfermo y que tú le puedas orar para que sea sanado. Shomblambla Klatara Babara Sabara Shambra Kandara Basura Tarapia, Orabliklia Klantara Mashoto Robosiri Birikata Rama Babara, O Baramba Shandaraba Kandaraba. Sigue orando. Si tú ya empezaste a orar en lenguas, sigue orando, sigue orando. Algo que me gusta a mí cuando oro en lenguas es tener la confianza de que yo a veces estoy abrumado por muchas cosas, no sé ni por dónde empezar, pero cuando oro en lenguas yo sé que el Espíritu Santo pone sus palabras en mi boca. Soplaya masule clatepalamanda sotorreb. Cuando estés en un problema, en una angustia, en una situación difícil, no sabes ni cómo pedir, ora en lenguas. Samlasha blakara toro sibritishpar. A veces puedes estar haciendo cualquier otra cosa y como no está en tu mente, puedes orar en lenguas. Soblala solo plia calamaya tutu repishapla clentar kama soto rapa para bashan. Hay una unción fuerte porque muchas personas están orando en lenguas. Aún si tú estás viendo esa transmisión diferida porque no tuviste tiempo de verla en vivo, esto te aplica de todas maneras porque para Dios no hay tiempo ni espacio. Ishpalia klander kamara suturu blishplander kamara sotaramapaya. Arriba spore calabose la plantara masur. Hay un peso de Dios que está viniendo sobre la vida. Yo lo siento aquí y sé que está ahí contigo, con ustedes. El Señor está arrancando de vidas de algunas personas que están viendo esto, temores. Está arrancando ideas de que no pueden, de que no saben, de que no son dignos. Eso me viene mucho a mi corazón. Hay gente que dice, no, yo no soy digno o digna por esto, por aquello. Olvídate de eso, arrepiéntete como lo hicimos, pídele perdón a Dios de cualquier cosa y conoce la bondad, conoce la misericordia de Dios. Hay alguien que ha tenido un dolor. Esto que estoy haciendo son los dones del Espíritu en operación. Hay alguien que ha tenido un dolor en la boca del estómago, lo veo clarito. Se ha sentido hasta preocupado porque siente como si tuviera algo ahí. En este momento el Espíritu de Dios te está tocando para sanarte. Está en la boca del estómago. Ahí, pon tu mano ahí donde te ha dolido y recibe de parte de Dios esa sanidad. Está en la boca del estómago. Hasta te ha preocupado, te digo, porque yo veo como algo, como si tú te tocaras y sintieras algo ahí. Ponte tu mano. Shiplan se le para que te sano. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Y karabishaplikla terkamara sotoro para shapre cantar más spiritiri brana. Orba spiritiri katoro mose prandar karababarababa sandaraba. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, de gloria, de presencia. Te pido que continúes visitando, tocando, alcanzando, animando, vivificando a las personas en el nombre de Jesús. Tócales, vivifícales ahí donde están. En el nombre de Jesús, mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú los toques, Señor, y que tú llenes a cada persona, Señor, aún a los que ya han recibido, Señor, este bautismo. Te pedimos que tú derrames una presencia, una unción fresca, nueva, Señor, renovada, Señor, aceite fresco del cielo directamente sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que ese manto, Señor, de gozo aún, Señor, venga a cada uno de los que está participando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, y que aún cada uno se pueda sorprender de la manifestación del fruto de tu precioso Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues amén. Si tú estás orando en lenguas, continúa. Nosotros ya tenemos que terminar este tiempo, pero el Espíritu Santo está ahí contigo. Y si estás orando en lenguas por primera vez, no lo dejes de hacer, sigue haciéndolo. Y aprende, es voluntario. Puedes detenerte y seguir. Y si mañana te levantas, otra vez puedes volverlo a hacer, porque ya lo recibiste. Eso no te lo quita. Aprende de parte de Dios. Lo que Dios te da, nunca te lo quita. Nunca. Es irrevocable lo que Dios te da. Entonces, te bendecimos. Agradecemos a Dios por tu vida, por este tiempo que hemos podido pasar juntos. Que siga la obra del Espíritu Santo
continúe en tu vida, que no se detenga, que no se apague, que siga adelante y además sorpréndete por lo que viene. Esto solamente es un principio o una restitución o una restauración, pero lo que viene adelante es muy grande, es muy fuerte. Procúralo, no lo pierdas, no lo contristes, búscalo de todo tu corazón, sigue, persiste hasta que venga algo todavía más grande y más fuerte. Amén. Que Dios les bendiga. Disculpen que nos pasamos un poquito, pero creo que era importante hacer esto. Y pues seguimos adelante, vamos a seguir hablando del apóstol Pablo, de las cosas que él nos transmite. Y bueno, pues que el Señor los bendiga a todos. Con el favor de Dios nos vemos el domingo, ya sea que usted nos acompañe presencialmente o desde su casa o donde esté. Nosotros le bendecimos y agradecemos a Dios por ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.